bendiga a todos. Como he dicho antes, el martes, he dicho que vamos a traer un pequeño estudio sobre el deber de cristiano, ¿vale? Pero antes de hablar de los deberes que tiene que hacer un cristiano, te voy a hablar primeramente 2 minutos de una persona que ha nacido de verdad, porque este mensaje va para las personas que han nacido de nuevo de verdad, y solamente esa persona puede hacer los deberes que Dios manda. Aleluya. El deber de un cristiano. El que tenga Biblia, que coja el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 7. Y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: no te maravilles de que te dije, es necesario de nacer de nuevo. Aleluya, te lo repito, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Aleluya. ¿Qué significa de nacer de nuevo? Porque la importancia que podemos conocer con este versículo habla del nuevo nacimiento. Uno de los pasajes más conocidos que ha dado lugar a mucha controversia en el cristianismo, este versículo 7 de Juan. Jesús dice a Nicodemo, que era un fariseo, un miembro del Sanedrín, que para ver el reino de Dios es necesario de nacer de nuevo. Y estas frases ha llevado a muchos a hacerse preguntas sobre el significado y la importancia del nuevo nacimiento en la fe cristiana. ¿Qué significa nacer de nuevo? El término nacer de nuevo puede ser interpretado de diferente manera. Algunas veces se interpreta como nacer de lo alto, o se refiere a una experiencia espiritual en la que cualquiera recibe una vida nueva espiritual. Pero Jesús habla de nuevo nacimiento en términos de renacimiento, transformación y generación. Porque el nuevo nacimiento implica un cambio radical en la vida de una persona, un cambio que solo puede ser producido por el poder de la palabra de Dios. En otra palabra, el nuevo nacimiento no se puede lograr a través de nuestros esfuerzos humanos, sino que el nacimiento espiritual es un regalo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que es la importancia del nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es importante para garantizar la entrada en el reino de Dios. Sin el nuevo nacimiento es imposible de ver o de entrar en el reino de Dios. Porque es a través del nuevo nacimiento que la persona experimenta una transformación eterna que le permite de vivir una vida completamente nueva, un cambio nuevo, una transformación nueva. Y de esta manera el nuevo nacimiento no es solo una entrada en la vida eterna, sino también una renovación total de tu vida presente en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero Juan, ¿cómo puedo aplicar esto yo ahora en mi vida espiritual? El nuevo nacimiento no es un proceso intelectual, sino espiritual. Implica un cambio de corazón, un cambio de la mente y exige una respuesta personal. Es un acto de fe que no se puede entender o experimentar a menos que uno de vosotros esté dispuesto a reconocer y a aceptar su necesidad. Y para aplicar el nuevo nacimiento en nuestra vida necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y pedirle a Dios que transforme nuestro corazón y nuestra conciencia y nuestra mente en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque una persona que no confiesa, que no se arrepiente, que no cambie su mente y que no cambie su corazón, no puede hacer los deberes de un cristiano.
Por eso, antes de hacer los deberes de un cristiano, tenemos que nacer de nuevo. Porque el nacimiento también implica una transformación completa de la vida interior, es dejar atrás lo que tú eras y ser una nueva criatura, y se abraza con una nueva de la mano de Dios. Cuando tú te has transformado, que Dios te ha cambiado tu vida y te has transformado y has nacido de nuevo, tu corazón va a abrazar de nuevo de la mano de Dios. Porque los cristianos tienen la responsabilidad de vivir una vida fiel en la fe. Y dice en la palabra que debemos, ahí comienza el primer deber. Debemos, es el deber de cristianos que están transformados. Debemos, escucha bien, debemos de amar a Dios y a los demás, obedecer a su mandamiento, que es su palabra, y compartir el amor de Dios con los demás. Es el primer deber cuando una persona ha cambiado por totalmente su vida. Tiene que amar, tu deber es de amar al Señor y de amar las personas que te rodean, los hermanos que te rodean, obedecer y poner en práctica su palabra. Es un otro mandamiento. Y compartir el amor que tú tienes en tu corazón, el amor de Dios que Dios pone en tu corazón, tienes que compartirlo con las personas que te rodean y las personas que viven contigo en la iglesia. Y si tienes dudas o inquietudes, una de las preguntas más común sobre el nuevo nacimiento es si es un proceso único o seguido, porque la respuesta es que el nuevo nacimiento es un proceso único, pero también es continuo, porque la transformación completa del hombre o de la mujer requiere la obra constante del Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo que nos va a trabajar para tener esa transformación completa en nuestra vida, lo que significa que el proceso de cambio y transformación sigue a lo largo de nuestra vida. No, tú no vas a cambiar así de un fragmento, no. Cada día estamos cambiando, hemos nacido de nuevo y cada día estamos transformando. Cada día Dios nos cambia nuestro pensamiento, cada día Dios cambia nuestra mirada, cada día Dios nos pone más amor en el corazón. Es un proceso continuo hasta a lo largo de nuestra vida. Dios nos va a trabajar, el Espíritu Santo va a trabajar en ese proceso para que tengamos y podemos acceder a los deberes de un cristiano sobre Dios. Hoy no puedo orar porque Dios no está transformando aún, no puede. Deja que el proceso siga caminando, que el Espíritu Santo siga trabajando en tu corazón para que tú puedas orar. Y si tiene otra duda, si el nuevo nacimiento es exclusivo para los cristianos, la respuesta es sí. Según la Biblia, solo a través de la fe en Jesucristo es posible de experimentar el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento es un regalo de la gracia de Dios. Es esencial para la vida cristiana. Sin el nuevo nacimiento no hay salvación. Sin el nuevo nacimiento no hay entrada en los cielos, no hay entrada en el reino de Dios. Porque el hecho que solo a través de la fe en Jesucristo es posible de experimentar el nuevo nacimiento. Es una muestra de amor de Dios hacia nosotros. Porque la invitación de Jesucristo a Nicodemo de nacer de nuevo es una invitación que nos sigue siendo vigente hoy y en día de una invitación de una vida transformada y llena de esperanza y de amor en el nombre de Jesús. Esto, hermano, es cuando el primer deber es de amar a Dios y dejar el Espíritu Santo obrar en nosotros para que cambie nuestra transformación todo lo largo de nuestra vida. Aleluya. Ahora bien, el llamamiento de Jesús a nacer de nuevo resuena en nuestro corazón. En cada creyente recordamos que la fe en Jesucristo no solo nos transforma nuestro presente, sino que también abre la puerta de nuestro futuro y en lleno de esperanza.
Y en cada nuevo amanecer tenemos la oportunidad de dejar atrás las cargas del pasado y abrazar una existencia renovada en el amor y la gracia de nuestro Dios que fluye en nuestra vida. Este poderoso regalo de nuevo nacimiento nos invita a renovar nuestras almas, vivir con la certeza que Cristo está con nosotros y somos hechos nueva criatura capaz de experimentar la plenitud de nuestro Señor. Amén, amén y amén. Esto es el primer punto. El deber es de amar a Dios, de poner su palabra en práctica, de dejarnos trabajar por el Espíritu Santo para que podamos ser transformados completamente. Ahora, una vez que tú estás transformado completamente, el segundo deber de cristiano, una vez que estás transformado, es de orar. El segundo punto del cristiano, orar. Es el deber del verdadero cristiano que ha nacido de nuevo y que tiene el amor de Cristo en su corazón, que tiene el amor de Jesús, tiene su deber es de orar para los enfermos, por su casa, por sus hijos y por las personas necesitadas. El deber del cristiano, el segundo punto, orar. Porque el propósito de la parábola, dice la palabra, que no desmaye, no te desanime en la oración. Cuando tú ores, no lo hagas como tristeza, no te desmaye, no te desanime cuando oras. Como tiene un Dios poderoso y santo, cuando tú pides una cosa, ora con poder, ora con alegría. No ore con tristeza, que como si no pudiera hacerlo. Oh, Señor, sana a mi hija. ¿Sabes cómo te quiero explicar? No lo hagas tristamente, no lo hagas diciendo, Señor, si tú quieres. No, hazlo con poder, hazlo con fuerza, con alegría. Señor, tú tienes el poder para hacerlo. Señor, yo no creo que tú vas a darle. Lo tienes que hacer de esta forma, no con tristeza. El deber de un cristiano es de orar con fe, orar con certeza, con seguridad que Dios no lo va a otorgar. Porque la palabra dice, también le exigió Jesús. Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmaye cuando ore. Al contrario, hermanos míos, en este versículo es la llave que nos hace recordar la importancia de la oración constante y tenemos que perseverar en la oración. Porque Jesús comparte con sus discípulos una parábola que enfatiza la necesidad de orar. El cristiano que no ora es un cristiano que está muerto. Un cristiano que ora es un cristiano que vive. No tiene que orar con tristeza por tu familia. Ora con certeza que Dios va a hacerlo, que tú tienes un Dios grande que todo lo puede. Tienes que orar, hermano, no te desanimes. He orado hace 40 años que estoy orando, estoy desanimado, ya no pido más por mi padre, ya no pido más por mi hijo, ya no pido más por mi compañero. Te está desanimando porque no ve tu oración. Pero Dios te dice, es necesario que ore. Y cuando ora con fuerza, ora como si la habías recibido con la fe. No desmayes, porque Dios nos está enseñando en esta tarde que podemos aprender mucho sobre nuestra relación con Dios y que podemos fortalecer a través de la oración y perseverar. La oración, escúchame bien, me estoy volviendo loco. La oración te va a dar fuerza, la oración te va a fortalecer en tu fe, en tu alma, en tu espíritu. Si tienes problemas y te pones a orar, te va a poner fuerte y el problema va a caer. Si estás enferma, te va a poner a orar y te va a dar fuerza para machacar la enfermedad. Si estás esperando una noticia, no desmayes, sigue pidiendo, que Dios te dará victoria y te dará victoria sobre la buena noticia. Si estás esperando un regalo de Dios, no desmayes, no te desanimes, ora con fuerza, que Dios te va a dar victoria. Te digo en esta tarde, que se entere las tinieblas, que se entere el demonio, que tengo a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que transforma la
la vida y a un Dios que nos presta fuerza por medio de la oración. Dice en la palabra que cristianos son como los montes de Sion. Nada ni nadie puede derrumbarlo. Cuando un cristiano ora, cuando un cristiano está consagrado a Cristo, no hay nada ni nadie que pueda romperle, no hay nadie que pueda hacerles caer. Pero es necesario nuestros deberes de fortalecernos y de perseverar en la oración en el nombre de Jesús. Persevera en tu oración. Persevera. Porque en primer lugar es importante de entender el contexto en que se encuentra este versículo. Porque ese versículo es central en la oración. Habla de la oración y de la fe en Jesús. Habla de la oración y de la fe en Jesús, que lo va a obtener, porque Jesús comienza hablando de la parábola de la viuda injustamente tratada y sigue con el relato sobre el fariseo y el publicano que va al templo a orar. Pero hay muchos casos que Jesús destaca la importancia de la humildad y de la sinceridad de una oración. Una oración se hace con el corazón, no con los labios. Una oración tiene que ser sincero, tiene que ser verdadero. Pero para esto tenemos que nacer de nuevo y amar a Dios. Cuando tú amas a una persona, eres fiel y no le va a mentir. Cuando tú amas a una persona, le va a decir la verdad y va a hablar con tu corazón con sinceridad. Por eso es que Dios te ha dicho primer deber. Te ha dicho, el primer deber, amas a Dios. Y si amas a Dios, le va a hablar con sinceridad, hermano. No le va a mentir, va a decir, Señor, necesito esto, Señor. Lo creo que tú me lo vas a dar. Por eso Dios habla de la importancia de la humildad y de la sinceridad del corazón por medio de la oración. A compartir esto, hermano, sobre la necesidad de orar siempre y perseverar. Y te dice Dios, no te desanimes porque no ve que aún no está sanado. No te desanimes porque no has visto tu marido transformado. No te desanimes porque no ves tus hijos caminar bien. Dios dice, persevera y ora con fuerza, porque Jesús nos hace recordar que la oración es una práctica espiritual, la oración es vital, y Jesús nos invita a mantener una comunión seguida con Dios a través de la oración, sin importar las circunstancias, ni importa tu problema, ni importa lo que pase en tu vida, ni importa la enfermedad, ni importa los desafíos que nos enfrentamos, nuestra fe y nuestra capacidad para superarlo, todos los obstáculos, todas las barreras. Dios te va a dar fuerza por medio de la oración para que tú puedas arrancar y pasar los obstáculos, los problemas. Está directamente relacionado con nuestra vida de oración. Cuando tú ves un problema en tu casa, sigue orando, persevera, y a través de la oración va a saltar el problema. Ve una enfermedad, por medio de la oración va a saltar la enfermedad. Tus ojos que no estén fijados en la enfermedad, que tus ojos no estén fijados en el problema, que tus ojos estén fijados en la fe en Jesucristo y en la oración, porque eso Dios te va a dar victoria y te va a fortalecer para poder ganar sobre tu enfermedad, sobre tus problemas, sobre todo lo que te pueda venir alrededor de tu vida. Dios te dará victoria por medio de la oración en el nombre de Jesús. Por eso que Jesús hablaba de la historia de la viuda injustamente tratada. Por eso eso es una verdadera cosa. La viuda enfrentaba una situación difícil, pero perseveraba a buscar justicia. Y eso nos enseña a no cachar los brazos, a buscar a Dios por medio de los problemas. Más problemas tiene, buscas a Dios más. Si tiene una enfermedad que no está sana, busca más a Dios. Que la enfermedad y el problema no te impida de buscar a Dios. Que la enfermedad y el problema no te impida de apararte de orar. Al contrario, más problemas tiene, más cosas tiene, ora más a Dios y busca más al Señor. Jesús incluye la parábola diciendo que Dios responderá rápidamente a la oración. Cuando tú perseveras y no tapar el problema, que no tapar la enfermedad, y tú sigues adorando a Dios, sigue orando a Dios, sigue orando a Dios, dice Jesús mismo te promete que te responderá rápidamente a tu oración. Qué bueno que Dios te diga esta tarde,
voy a coger a cine, o a que diga mi hermana Gorreta, que Dios te diga ahora, mi hermana Gorreta, Dios te está diciendo que va a contestar a tu oración rápidamente. Sara, Dios te va a responder a tu oración rápidamente. Popi Fernández, Dios te va a responder a tu oración rápidamente. Tita, Dios te va a responder a tu oración rápidamente. ¿Por qué? Porque persevera y sigue orando. Siempre, por lo menos tú sigues buscando y orando en el Señor con sinceridad y humildad. Entonces Dios no tiene otro remedio que abrir las manos, bendecite y date la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, aquello que persevera en la oración tendrá buenas respuestas y Dios le dará victoria. Es fácil de desmayarse, de perder ánimo cuando nuestra oración no parece ser contestada. Aleluya. Sin embargo, ese versículo nos recuerda que debemos seguir orando y confiar en el Señor. E incluso cuando las cosas parecen difíciles o imposibles, la oración es una forma de acercarnos a Dios y recibir su ayuda. Y perseverar en la oración te va a fortalecer en la fe y en la confianza en el Señor. ¿Te das cuenta? Cuando tú ves la cosa imposible, que está muy gordo, es imposible que Dios lo pueda hacer, es muy duro, es muy difícil, entonces la oración te va a permitir acercarte a Dios para recibir su ayuda. Y cuando perseveras en la oración te va a fortalecer tu fe y tu confianza en el Señor. Y Dios te derramará victoria sobre tu vida. Además, que Dios te fortalece a través de la oración y a través de la relación que tú tienes con Dios. La oración también puede mejorar nuestra salud mental y emocional. ¿Te das cuenta? La oración es por eso que un deber, c'est un devoir que tiene que hacer el cristiano. Orar te va a mejorar la mente y la salud emocional. Es importante la oración. La oración te va a ayudar a libertarte del estrés, a libertarte de la ansiedad, a libertarte de la depresión. La oración te va a libertar de lo que te atas. Te va a dar la libertad del estrés, de la ansiedad. Y te va a permitir descansar en la presencia de Dios. Las personas que están cansados, las personas que están en estrés, las personas que están con ansiedad, con depresión, por medio de la oración te va a ayudar a ser libre y a descansar en la presencia del Señor. También la oración te va a ayudar a cultivar la gratitud y la humildad, lo que puede mejorar nuestra perspectiva y actitud hacia tu vida, porque a través de la oración podemos encontrar la paz, a través de la oración podemos encontrar la serenidad, podemos buscar la paz, la tranquilidad, tanto que anhelamos. Y por último, es importante recordar que la oración no es simplemente una lista que tiene que pedir, no, tenemos que hacerlo hacia Dios. Es una conversación con nuestro Padre Celestial, porque Él nos ama y nos conoce la profundidad de nuestro corazón, y a través de la oración podemos exprimir nuestras preocupaciones, podemos hablarle de nuestra necesidad, podemos hablar de nuestro problema con el Señor por medio de la oración. También podemos cantarle alabanza a Dios, también podemos abrir nuestro corazón para que Él nos pueda conducir, nos da una dirección en nuestra vida, orar en todo momento para acercarnos de Dios, experimentar su amor y su ternura. Y te digo algo, Dios te hace recordar que es un Dios poderoso. La importancia de la oración tiene poder, si persevera en ella, porque también podemos ser tentados, y una vez que somos tentados desanimamos. Pero cuando nuestra oración parece que Dios nos responde, te dice Dios: sigue confiando en mí, persevera en tu oración, porque yo te voy a fortalecer y yo te voy a dar victoria en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tienes que orar en todo momento y confía en el Señor que lo vas a hacer, porque la oración es un puente entre tú y Dios para poder darte lo que Dios de tú necesitas. Aleluya.
En nuestra vida de cada día nos encontramos en situaciones donde la incertidumbre y el desánimo siempre está y quieren tomar control de nuestra vida. Pero Dios te hace recordar, cuando tú tienes una conexión por medio de la oración con el Señor, Dios te va a fortalecer. Pero Dios dice que tienes que perseverar en tu oración, como ha hecho la viuda. No te rindas, siga adelante. Porque nosotros también podemos acercarnos, por medio de la oración, podemos acercarnos hacia Dios con toda confianza. Y podemos entregarle al Señor nuestros problemas, nuestra enfermedad. Porque cada oración es un paso hacia Dios. Es una oportunidad para encontrar consuelo, fortaleza. No importa que sea duro, que sea difícil la circunstancia, pero siempre hay un espacio para esperanza y diálogo sincero con nuestro Creador, porque la esencia de la pesticencia descubrimos no solo su respuesta, sino también su amor incondicional. Amén. El segundo que he dicho, tenemos que orar y no desanimarnos. Orar te va a fortalecer, persevera, y no ore con tristeza, ore con poder, que Dios te lo va a dar, que Dios te va a dar victoria. Ora con fuerza. Aleluya. El tercer punto, el tercer debe que tiene que hacer el cristiano, leer la palabra, leer la Biblia. Porque la palabra de Cristo, dice la palabra de Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo vive en abundancia en nuestro corazón, porque la palabra nos enseña, nos exhorta de uno a los otros con toda sabiduría. Cantad con gracia a vuestro corazón el Señor con los salmos, himno y cántico espiritual. Aleluya. ¿Te das cuenta lo que dice la palabra aquí, hermanico mío? Que la palabra de Dios, si tú la lees, la palabra de Dios va a habitar en tu corazón. Porque la palabra nos invita a hacer espacio en nuestra vida para que la palabra de Cristo habite en abundancia en nuestro corazón. Además, la palabra nos va a motivar y nos va a enseñar, nos va a exhortar mutuamente con toda sabiduría. Y tenemos que cantar con gracia, con nuestro corazón, al Señor con salmo, himno y cántico espiritual. Y eso es un recordatorio poderoso que la palabra de Dios debe de ser el centro de nuestra vida. La palabra de Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Y cuando la recibimos en abundancia puede transformarnos y bendecirnos de mucha manera. Porque la palabra de Cristo está en nosotros. Como lo dice el apóstol Pablo, escribió esta palabra a los colosenses, la importancia de tener la palabra de nuestro Señor en nuestra vida. Y te hago una pregunta, ¿cuántos de nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón? Porque muchos no la aceptan en su corazón, la palabra de Cristo. Pero Dios dice, un verdadero cristiano, su deber es de guardar la palabra en su corazón, porque necesitamos de la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque la palabra te va a dar dirección, te va a dar sabiduría, te va a dar fuerza para afrontar cualquier situación. También la palabra te puede ayudar a ser más semejante a Cristo, porque la palabra te va a cuidar en tus decisiones, en tus pensamientos, en tus acciones. Es la palabra que te va a cuidar. La palabra tiene un efecto. Cuando dejamos la palabra de Cristo habitar en nuestro corazón, estamos abriendo la puerta para experimentar transformación personal y espiritual. La palabra nos enseña, nos exhorta. Tenemos que recibir la palabra de Dios en nuestra vida, porque eso nos enseña. Porque la palabra de Dios nos va a enseñar sabiduría y podemos compartir las escrituras con los demás, podemos ayudar a los demás a comprenderla, aplicarla en su vida. También podemos animar a las personas. También cuando tenemos la palabra y nos ponemos a orar con ellos en el momento de necesidad, Dios nos va a ayudar. Igual manera cuando permitimos que a otros nos enseñe, recibimos el beneficio de su sabiduría, perspectiva, y nos enseña, aprendemos actualmente cómo lo surge este versículo. Es una parte vital de crecimiento espiritual. La palabra es la que te hace crecer espiritualmente. La palabra nos llama a cantar con gracia
en nuestro corazón, porque al Señor con salmo, himno y cántico espiritual, porque la música es una forma poderosa de adoración, es una manera en que podemos expresar nuestra gratitud y amor hacia Dios. Cantar junto con otros miembros de la comunidad de fe podemos también ser edificados, animando los unos a los otros. Cantar con afecto, gratitud, nos ayuda a centrar nuestra mente y nuestro corazón hacia el Señor y a dirigir nuestra adoración hacia el Señor. La palabra es importante, pero más allá de la teoría es posible de aplicar este versículo en nuestra vida de cada día, recordando que la palabra de Dios debemos leerla, porque la palabra de Dios te va a guiar, te va a transformar. La palabra de Dios nos relata a buscar oportunidad por medio de la palabra para enseñar a otros. Y la palabra de Dios te va a ayudar a encontrar maneras de compartir tu conocimiento y sabiduría con aquello que nos rodea. Finalmente, la palabra de Dios te renueva nuestra adoración de Dios a través de la música, lo que puede ser un momento de conexión con el Señor y con nuestra comunidad de fe. Cuando permitimos que la palabra de Cristo entre en abundancia en nuestra vida, en nuestro corazón, podemos transformarnos, bendiciendo de mucha manera. Por eso te digo esta tarde, haz un espacio en tu corazón. Haz un espacio en tu corazón para que la palabra de Dios te enseñe y para que la palabra de Dios viva contigo dentro de tu corazón. Así podemos encontrar una mayor alegría y sentido en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Porque Dios te llama a que tu corazón sea como un fuego que está ardiendo de la palabra. La palabra es como una ascua que va a arder tu corazón para que tú tengas una vida de riqueza hacia la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos míos, yo creo por la fe, que la palabra de Cristo tenemos que tomarlo y leer la palabra a todo momento para poder comprender la verdad de Cristo. Y que tenemos que entrar en la profundidad de la palabra para nuestra alma. Tenemos que buscar, meditarla, estudiarla, porque ahí hay esperanza y dirección. Y eso nos hace recordar que no estamos solos en nuestro caminar. Tenemos el guía en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos su presencia divina que nos sostiene, que nos transforma a compartir esta luz con nuestros hermanos en la fe. Nuestro corazón se llena de alegría cuando escuchamos la palabra, cuando hablamos de Dios, cuando leemos, porque la palabra es viva, la palabra es activa, la palabra nos llama a ser portadores de su amor, dejando huella de gracia en este mundo. Dejamos, hermano, que la palabra habite en nuestro corazón y que nos puedas transformar en el nombre de Jesús. Ahora, el otro punto, el deber de cristiano. Debemos de asistir a los cultos. Un deber de ir a los cultos, escuchar la palabra. Debemos de asistir a los cultos. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 25, dice: cuando Pedro entró y salió, Cornelio, al recibirlo, apostarse a sus pies, lo adoró. El versículo aquí de los libros de los Hechos, este pasaje habla que Pedro, uno de los apóstoles de Jesucristo, visita a Cornelio, a un hermano, un centurión romano, que se había convertido al cristianismo. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, este sale a su encuentro para recibirlo y se postró delante de sus pies y lo adora. Y ahí vamos a ver la adoración de qué significa adorar. La adorar es un tema que está escrito en la Biblia y que se puede entender como una forma de expresar nuestro amor, al respeto y reverencia hacia Dios. Y el caso de Cornelio es postrarse a los pies de Pedro, que está adorando al apóstol a sí mismo, sino expresando su reverencia hacia la autoridad espiritual que representaba. Y el gesto de ese hombre nos recuerda la importancia de mostrar respeto a la autoridad espiritual que Dios ha puesto en nuestra vida. Esto incluye a los pastores, los líderes, la congregación, los padres espirituales, y todo eso se hace en la fe.
aunque no lo adoramos en esta persona, debemos honrar y reconocer su papel en nuestra vida espiritual. Por eso es importante este pasaje a nuestra vida. Tenemos que participar a los cultos, porque Dios quiere tener una relación en tu casa, pero también en la casa de Dios. Dios quiere. ¿Cómo explicarte eso? Mira, lo vas a comprender en 2 minutos. Perdóname por la palabra, el que tenga su papá y su mamá vivos, y si no tiene padre y madre, pues tus hijos lo hacen. Yo sé que mi hija, una vez o 2 veces por semana viene a verme, porque necesita de venir a mi casa a visitarme, a hablar conmigo, si tiene un problema, si no tiene problema, contarme sus cosas. De veces yo voy a su casa a visitarla. Por así de Dios te pone esta tarde. Nuestro deber de verdadero cristiano, el Padre te visita en tu casa. Cuando tú le oras, cuando tú le buscas, el Padre Celestial viene a tu casa a visitarte, pero también tú de cuando en cuando, como hace mi niña, 2 o 3 veces por semana, corre a la casa del Padre y tenga una relación con Él. Visita a tu Padre Celestial que está en los cielos. ¿Cómo hago, Juan? No tengo tiempo de ir al culto. Mira ahí como Dios, cuando tú le pides por medio de la oración, como tiene tiempo de venir a visitarte, como tiene tiempo de visitar tu casa, visitar tu familia, y de cuando en cuando, 1 vez o 2 veces por semana, pues corre a la casa del Papa, habla con Él, búscalo, órale, honrale. De esta manera Dios me lo pone en mi corazón. El deber de cristiano es de ir a la casa del Padre a visitarle y a estar en armonía con los hermanos. Aleluya. Tenemos que valorar a nuestro corazón. En nuestro corazón tenemos que valorar a nuestro Padre, porque Él camina siempre a nuestro lado. Tenemos que caminar con Él la fe. Valora tu iglesia, valora la casa de Dios. No diga simplemente, yo escucho el culto y ya está. No. Dios te bendiga, Leticia. No, yo escucho el culto y ya está. No. Tenemos que ir al culto. Es un deber de un cristiano. Como te he dicho antes, el Papa te visita a ti, pero de cuando en cuando tienes que ir a comer con el Papa a su casa, a visitarle. Aleluya. El quinto o el 4 deber, el verdadero cristiano, debemos de dar testimonio. Debemos dar testimonio. Libro de los Romanos 10:10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confesa para salvación. Aquí vamos, una cosa importante que se encuentra en esa enseñanza fundamental del cristiano, es una reflexión profunda sobre la vida de fe. Y cuando vemos esto, hoy esta palabra, podemos analizarla, es crucial para entender la relación entre que creemos a nuestro interior. Por eso tenemos que creer con tu corazón para obtener justicia. Por eso que el corazón se cree y con la boca se confesa. El verdadero cristiano tiene que hablar de Cristo, tiene que creer, dice la gente, yo creo, como he dicho antes, yo creo que Dios vive, yo creo que Dios te puede sanar, hermano, yo creo esto, yo lo creo con mi corazón, pero lo confeso con mi boca. Por eso que ese versículo te habla de esta forma, lo cree y el que cree tiene que confesarlo. Por eso no tiene que tener duda, tiene que confesarlo, hermano. Porque el que ha nacido de nuevo, el que ama, el primer deber, que amas a Dios, algo te pone a orar. El segundo deber, algo tiene que leer la Escritura, tiene que ir a los cultos y tiene que dar testimonio que Jesús vive, que Jesús es verdad. No diga, voy al culto, no siento nada, voy al culto, no recibo nada, no. Si va al culto porque cree, entonces si cree, se cree con el corazón, pero se confesa con la boca. Aleluya. Creer y confesar es un viaje de la fe. Creer y confesar es un viaje hacia la fe. Aleluya. Es un viaje orar y confesar.
creer y confesar es un viaje hacia la fe. Por eso te digo, la fe del corazón la tiene que dar una declaración con tu corazón. Por eso. Pero también Dios dice, el deber del cristiano es de traer su ofrenda, tenga lo que tenga, 2 euros, 1 euro, 50 céntimos d'euros, no importa el número, pero en la iglesia del Padre se tiene que traer una ofrenda al Señor. Es un deber de cristiano, tu ofrenda tiene que traerse al Señor. Lo dice en la palabra, hermano mío, le he apuntado aquí la palabra, se encuentra en el libro de Lucas, dice, ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado, dice Dios, y aún me preguntéis en qué te hemos robado, Señor, en nuestro diezmo y ofrenda. No el hombre que habla, sino que el Dios Padre que está hablando. Y yo digo, Señor, ¿por qué tú hablas de esta forma? Dice Juan, yo soy un Dios que te doy sanación, te bendigo tu casa, te doy solución. Yo no te pido nada, yo te pido que me entregue tu corazón y ayuda a los demás, porque la ofrenda que tú pones va a servir para mi obra, para un necesitado, para un enfermo, para una persona que no tiene para comer, para pagar el alquiler del local. Es un deber de cristiano de pagar una ofrenda al Señor. No importa que sea 50 céntimos, 1 euro, 2 euros, Dios no habla de números, Dios habla de ofrendar. Pero la ofrenda se hace de corazón, no se hace así, se hace de corazón simplemente. Dios se le importa del dinero, Dios se le importa, Dios quiere que haga tu deber de cristiano. Ponga lo que ponga, tiene que ir a la casa del Papa, se pone 1, 2, 3, 4 o San Fu. Lo importante es de participar, lo importante es que lo haga de corazón. Dios nos enseña que le estamos robando. El deber de cristiano es de darle a Dios lo que tenemos, con sinceridad, con obediencia, porque es importante de dar al Señor lo mejor, porque tenemos que ser testigos de Jesús. Jesús le daba a los pobres, Jesús le daba de su tiempo, daba a las personas en necesidad. Por eso te digo en esta tarde que tenemos que dar a las personas necesidad y dar la ofrenda a la casa de Dios. Porque una persona, si lo hace con arrepentimiento, que es mi palabra de Dios, que Dios te va a alimentar. No importa lo que ponga, no que ponga 50 céntimos, no nada 50 céntimos, a cada vez que va al culto le ponga 50 céntimos de oro, Dios te abre la ventana de los cielos y va a derramar sobre ti una bendición que te va en abundancia. Por 50 céntimos de oro Dios te va a bendecir más. Pero Dios quiere que un cristiano verdadero participe en la ofrenda de la iglesia. Y esto muestra que Dios no abandona. Dios nos ama. Dios quiere que participamos a todo lo que ha escrito en la palabra. Dios quiere darnos el gozo. Dios quiere nos hacer recordar que tenemos que ser cristianos fieles y poner en práctica los deberes de un cristiano. Dios nos hace recordar que Él es misericordioso, Él nos perdona, Él nos bendice. Pero Dios te dice, sea generoso para los demás. Porque tu corazón tiene que estar dispuesto a compartir. ¿Te acuerdas que ha dicho Jesús a un joven rico? Dice, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Y no se lo ha hecho. Una pequeña parte te pide Dios y Dios te va a dar una grande parte, te va a abrir las manos y Dios te va a bendecir con bendición y más bendiciones. El quinto deber de un cristiano es
es de ser sincero con el Señor. Porque dice la palabra Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La Biblia habla de sinceridad, no de pamplina. Tener una vida llena en el Señor y seguir los mandamientos de Dios. Tener un corazón limpio y libre de pecado. Cuando dice bienaventurado, significa ser felices en vuestra acción, en vuestros pensamientos de cada día. Mantener vuestro corazón limpio y puro y veréis a Dios. Tener una relación cercana, profunda con el Señor, reconociendo su presencia en vuestra vida y su amor por vosotros para lograr. Esto es necesario de mantener nuestro corazón puro y libre de toda clase de pecado. Porque Dios quiere un corazón puro y limpio. Y las personas que mantienen un corazón limpio y puro van a beneficiar de muchas maneras. Va a disfrutar de la paz interior que proviene de Dios. Va a estar siguiendo los mandamientos y hacer la voluntad de Dios. Además, va a experimentar la presencia en tu vida más cercana, más profunda. Va a tener más consuelo, más sabiduría, más fuerza para enfrentar los problemas que se presenten en tu camino. Pero tiene que guardar un corazón limpio. Es necesario, para acercarte a Dios y tener un corazón limpio, manténgate lejos del pecado. Y le vengo al principio, para mantenernos lejos del pecado tenemos que orar y que leer la palabra, meditarla. Tenemos que orar, perseverar y meditar la palabra para mantenernos lejos del pecado. Porque la palabra de Dios nos va a ayudar a quedarnos en los caminos del Señor. La oración nos va a mantener lejos del pecado. Porque la lectura es fundamental para conocer la voluntad de Dios y saber cómo debe ser nuestra conducta en todo momento. Tenemos que tener un corazón limpio y libre de toda culpabilidad. Tenemos que tener un corazón como Dios manda y así le podemos ver la gloria de Dios. Es una experiencia maravillosa que todos podemos tener si mantenemos nuestro corazón limpio y puro. Tenemos que mantener nuestro corazón por medio de la lectura y de la oración con Dios. Y eso nos va a hacer alejar del pecado. Somos seres imperfectos, pero Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, ayudándonos a mantener nuestro corazón limpio y puro. Y tenemos que seguir su palabra, su mandamiento, y veremos su amor en todo momento. Dios dice que camine en la felicidad, camine en los caminos de Dios y olvídate del pecado y manténete en la oración para tener un corazón limpio. Recuerda que la felicidad verdadera no proviene de lo material, sino de una conexión con el Señor. ¿Por qué no tomamos un momento cada día para alinearnos nuestro pensamiento y acción con el Señor, para tener un corazón puro, que es la clave para experimentar la paz y la presencia divina en nuestra vida? Y voy a concluir con el último deber del cristiano. El último deber del cristiano es de comparecer delante del tribunal de Cristo. Segundo de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Jesús, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es un llamamiento al juicio divino. Dios no habla ni nos invita a reflexionar la responsabilidad que tenemos como cristianos delante del juicio divino.
El apóstol Pablo escribió esta palabra a los corintios para que recordara que en todos nosotros vamos a parecer estar delante del tribunal de Cristo para ser juzgados por nuestras acciones mientras estamos viviendo en la tierra. Es un llamamiento a la responsabilidad. Uno de nosotros somos responsables de sus propias acciones y decisiones y seremos juzgados por lo que hemos hecho en la tierra, sea bueno o sea malo. En lugar de temer juicio, debemos tomar responsabilidad para nuestra vida y tomar decisiones conscientes que honre a Dios. Debemos de buscar la santidad y la justicia en todo lo que hacemos, porque la gracia de Dios es nuestro futuro juicio. A pesar de la responsabilidad que tenemos como cristianos, debemos de recordar que nuestra salvación no depende de nuestras acciones, sino de la gracia de Dios. Sin embargo, esto significa que no debemos de vivir en pecado. Dios espera que vivamos con la santidad y buscamos su justicia. Cuando vamos a comparecer en el tribunal de Jesús, seremos juzgados según lo que hemos hecho en la tierra, pero seremos juzgados según esta gracia divina que nos ha sido otorgada. Por eso que ese versículo nos enseña nuestra vida diaria. Debemos de ser guiados por la santidad y la justicia de Dios. Debemos tomar decisiones conscientes que honren al Señor. Buscar al Espíritu Santo que nos conduzca en toda la verdad y en todo lo que hacemos. También nos hace recordar que nuestra salvación no depende de nosotros, sino de la gracia de Dios. Debemos de confiar en Él, buscar su voluntad en todo momento. Deberíamos temer del juicio de Dios. No debemos temer del juicio de Dios si estamos viviendo una vida cuidada por la santidad y la justicia. ¿Qué significa estar en el cuerpo? Estar en el cuerpo se refiere a nuestra existencia terrenal. Aunque ahora estamos en el cuerpo, nuestra vida en la tierra temporal, estamos destinados a una vida eterna en la presencia de Dios. ¿Cómo podamos prepararnos para el juicio divino? Podemos prepararnos para el juicio divino viviendo una vida cuidada por la santidad y la justicia. También podemos buscar la guía del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios a través de la oración y de la lectura de la Biblia. Y eso nos hace recordar, y voy a concluir con esto, hermano, voy a acabar con esto, y esto nos hace recordar que todos nosotros vamos a comparecer un día delante de Dios para ser juzgados en nuestras acciones, y Dios quiere que cojamos nuestra responsabilidad en nuestra vida, buscar la santidad y la justicia. Al mismo tiempo debemos confiar en la gracia y buscar su voluntad, hermano mío, porque esto nos está aprendiendo. Es un momento de evaluación, sino una oportunidad para crecer, aprender en nuestro camino espiritual, en cada acción y decisión, pero no debemos de perder la vista que estamos sostenidos por la gracia de Dios y a vivir con propósito elegido al hacer el bien, no por miedo al juicio, sino por amor a Cristo hacemos el bien. Aquel que nos ha llamado a ser la luz del mundo y hemos aceptado esa verdad, y esa verdad nos motiva a caminar con integridad y con confianza hasta llegar al final, porque todo está en la mano de Dios, que nos ama profundamente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hasta aquí, hermano, ese estudio de hoy.